En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Algunas veces pareciera que ante la violencia Dios calla. Y realmente pues hemos hablado con muchas personas que preguntan esto. ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué le respondemos, mi hermano? Te saludo en un nuevo programa. Pues qué clase de saludo, mi hermano. Al punto. Oíme, que yo así como con la boca abierta y lo que tengo que decirte, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Ahora sí. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué pasa cuando Dios calla? Pero qué clase de introducción, mi hermano. Pues sí, es la realidad de nuestra percepción. Ajá, o sea, una realidad modelada por nuestra percepción, como seres humanos caídos, con una limitante en todas las cosas que empezamos a modelar. Una conclusión, pareciera que Dios calla ante la violencia. Pareciera. Exacto, exacto, sí. Y bueno, empiezo diciendo que el Salmo 72, 13, 14 va a decir, Él siente, se está refiriendo al Señor por supuesto, Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas le son preciosas. Aquí no hay espacio para la percepción, por eso es que la revelación es externa a nosotros. Correcto. No pasa por nuestra injerencia humana, ahí tenemos que pasarlo para interpretarlo, pero por eso es que la palabra es clara. Se está revelando un Dios, el Dios vivo y verdadero, el único Dios, que la vida de los débiles y necesitados le son preciosas. Ese es el punto de partida. Ok. Bien. Ahora, es clarísimo y absoluto esto. No hay espacio para la percepción, es lo que la revelación nos enseña. Ahora, esta pregunta, esa inquietud, ¿dónde está Dios cuando sufro? No es una pregunta nueva, ni es incontestable. Un profeta contemporáneo más o menos a Jeremías, llamado Habacuc, al ver la violencia a su alrededor, específicamente en el pueblo de Judá, escribió: ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Habacuc 1:2. Qué belleza que haya una expresión tan humana aquí, sí, ¿verdad? Y que Dios lo escuche. Exacto. Porque son nuestras luchas, ¿verdad? Empiezan cuando, a pesar de las palabras reveladas del Señor, observamos y experimentamos actos violentos que parecieran quedar impunes. Ese es el punto. Injusticias hacia los vulnerables. Y que da la impresión de que Dios no hace nada al respecto. Exacto. Pero qué lindo decir, ¿seré yo maestro? y darme cuenta que un hombre como Habacuc va a decir, ¿hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Claro, preguntar hasta cuándo nos da la impresión de que Habacuc ya había estado orando al Señor por mucho tiempo y la falta de respuesta lo tenía frustrado. Por eso, ¿hasta cuándo? O sea, no creo que haya sido una primera oración. Es Señor, y pide y no ve que las cosas ¿verdad? Se acomoden. Dices, ¿hasta cuándo? No duda de que el Señor lo puede hacer. Exacto. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Pareciera que callas. Que va en línea con lo que Pablo decía en Corintios: Señor, ya te he pedido eso 3 veces. Es una persona que persiste en esa dirección, así como una víctima puede ser persistente también en sus clamores. Así es. Cuando nosotros hablamos sobre consecuencias de violencia psicológica a nivel de violencia doméstica, nos referimos al victimario, ¿verdad? Que él va imponiendo su criterio de realidad en la víctima, ¿cierto? Habacuc plantea algo similar en capítulo 1, versículo 13, y dice: ¿por qué guarda silencio? Le habla Habacuc a Dios, mientras los impíos se tragan a los justos. ¡Qué maravilla! O sea, qué acercamiento interesante hace Habacuc al Señor frente a qué? A la violencia de los cuales estaban siendo víctimas, y pareciera, y enfatizo, pareciera que Dios no responde. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Cómo se representa el impío tragándose al vulnerable? Me encantó esta relación que estás haciendo con la consecuencia de la violencia psicológica. Exacto. Que es hacer que la otra persona tenga el criterio
O sea, lo que piensa, siente y hace del victimario. Correcto. ¿Hasta cuándo? Sí, ¿hasta cuándo? Exacto. Y es que Habacuc, mi hermano, es un libro particular. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros profetas que proclamaron el mensaje de Dios a su pueblo, Habacuc dialogó con Dios acerca de la realidad humana. Y es que, como vos sabés, mi hermano, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento anunciaron el juicio divino, pero en el caso de Habacuc rogó y pidió el juicio divino. O sea, es el único profeta que más bien pide el juicio de Dios, a contrario de todos los demás que anunciaron Exacto. que el juicio de Dios era inminente. Más bien Habacuc dice, ¿qué pasa? Que no es inminente el juicio. Habacuc puede pedir ese juicio porque está viendo las implicaciones de la violencia. Ajá. Igualmente que hablamos en un contexto de violencia doméstica, cuando ven, se comprende, llega a los puntos de inflexión, se van marcando esos picos en los puntos de inflexión, llegar al punto de no retorno. Señor, ¿hasta cuándo? Sí. Envía, Señor, tu juicio. Sí. Ahora, Dios no pide, bien, que tengamos un conocimiento pleno de sus propósitos. Es impensable, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sino que mostremos confianza. Mostremos confianza en su persona, mientras que mirar alrededor produce terror, desesperanza, desilusión. Es complicado mirar alrededor, pero cuando miramos hacia arriba, al Señor, bien, produce confianza, seguridad, esperanza. Vamos a hablarlo más adelante, pero las quejas y temores del profeta se disiparon ¿cuándo? Cuando se transformaron en seguridad y en fe. Creo que es el corazón del mensaje de Habacuc, ¿verdad? De hecho, el capítulo 2, versículo 4 es bien conocido, más el justo, o sea, el que está siendo violentado, por su fe vivirá. Bien, hay una confianza plena en Dios, en el Señor, y va en la misma línea de Colosenses capítulo 3, cuando habla de poner nuestra mira en las cosas de arriba. Exactamente, qué importante esta línea. Bueno, y aquí nos lleva a las actitudes correctas ante la injusticia, porque este libro de Habacuc nos modela la forma correcta de enfrentar la violencia, porque él la vivió. Podemos destacar entonces los siguientes puntos que son riquísimos de ver y analizar. Primero, expresar lo que sentimos al ser violentados. O sea, Dios sabe que necesitamos expresar nuestro lamento ante la violencia. Esa sería la primera y la muy necesaria actitud que debemos procurar, que es lo que vemos en Habacuc. Correcto. O sea, él está expresando su frustración ante la violencia. Entonces, ve que esa expresión es el modelaje que la Biblia nos presenta. También dentro de este marco de expresar lo que sentimos al ser violentados, la violencia racional no tiene acomodo con una relación de amor. O sea, no hay unión entre violencia relacional, y relación de amor. Sí. No busquemos bajo ninguna manera asimilarla mediante pasividad, mediante el silencio, mediante verle el lado bueno. Tiene un carácter fuerte. Es que él ha sufrido mucho en la vida. Exactamente. Tiene tanto... Nada. Bien. Es un grave error no expresar un firme rechazo ante las diferentes formas de violencia, sea imposición, menosprecio, etc. Bien. Habacuc simplemente no se permitió pasar por alto la experiencia de la violencia y pedía la intervención divina. Señor, ¿hasta cuándo? De hecho, en el capítulo 2 dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Tenía clara Habacuc. Bueno, que vemos este rechazo al acto violento, es lo que estamos señalando acá. Que falta de ese rechazo es, como vos decías, el peligro de la pasividad, de la no denuncia, del silencio, de esperar que el tiempo haga las cosas. No, es estar rogando y rogando y como estás diciendo, aquí voy a esperar hasta ver qué dice el Señor y cómo va a responder a esta queja en contra de la injusticia y la violencia. Totalmente de acuerdo. También es importante no mantenernos debajo del miedo, ¿verdad? Sí, claro. Pues esa actitud favorece la habituación de la violencia relacional. Estoy en miedo, ¿verdad? No voy a hacer nada. Y el gran problema es que creencias piadosas confunden la firmeza con el irrespeto o falta de testimonio cristiano, ¿verdad? Que se ha diluido estos conceptos. Eso es importante porque ver, por ejemplo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Una mujer cristiana que empieza a hablarle firme a otro cónyuge
Y de repente a su alrededor le van a decir, mire, no le hable así. Sea sumisa. Mire, eso no es hablar con amor. Exacto. Usted le está hablando muy fuerte a esa persona. Ujú. No. Firme no es irrespetarlo. Correcto. Es que se está oponiendo como Habacuc y está expresando válidamente un acto pecaminoso Ujú. que se está traduciendo como un irrespeto, como un acto violento en todas sus áreas. Ujú. O sea, y esto no es ningún irrespeto. No, para nada. La firmeza no la confundamos con irrespeto. Exactamente. Mientras la firmeza se hable respetuosamente. Que es lo que hablamos en el programa anterior. Exacto. El valor del respeto. Pero hay que tener coherencia, hermano. Claro. Si yo estoy oponiéndome a un acto y yo tengo la emoción del enojo, pues yo no te voy a hacer diciendo las cosas muerto de risa. Claro. O sea, yo voy a tener un cambio natural en mi tono de voz, Ujú. en mi expresión facial, en mis gestos, Ujú. pero conservando el límite también del respeto a la otra persona, Correcto. pero que se deje ver Exacto. la emoción La del molestia. enojo. Claro que sí. Ujú. Es más, Marcos decía que Jesús mirándolos con enojo. Con enojo y tristeza. Ahora, ¿y por qué Marcos lo se dio cuenta? Por revelación divina. Bueno, porque Jesús, Por la evidentemente, cara de Jesús. por la cara de Jesús. Claro. Por supuesto, estaba enojadísimo. Sí, Sí, claro. estaba coherente con su respuesta y todo dentro de la procura de la edificación de los demás. Expresó lo que estaba sintiendo dentro del marco del respeto. Y sin ninguna forma pecaminosa de conducta. Ujú. Hablamos uno, expresar lo que sentimos al ser violentados. Esa es la primera actitud correcta ante la injusticia. Ajá. La segunda, no procurarnos indefensión. Mm. Ok, vamos a explicar esto que no procurarnos indefensión. La acción externa de la violencia desarrolla indefensión aprendida en una víctima. ¿Qué significa? La indefensión es una sensación de impotencia, ¿verdad? Porque la víctima se ha enfrentado muchas veces a maltratos sin que sus actos hayan surgido ningún efecto de protección o validación ante su agresor. Entonces, lo más grave aún es desarrollar una sensación de potencia atribuida a Dios mismo. O sea, son esas frases como, esta es la vida que me tocó vivir, nada ni nadie me sacará de esta situación. Por eso, el punto es no procurarnos indefensión. Exacto. Si yo procuro pensar que de nada vale, digamos, estar pidiendo en contra de la injusticia, otra vez, porque fue la moneda que me salió, Ujú. yo me estoy procurando una indefensión, o sea, una impotencia ante lo que tengo al frente. Ujú. Yo mismo lo procuro. Y esto no fue lo que procuró Habacuc. Ujú. O sea, él se paró en un lugar alto y dijo, aquí me quedo hasta que yo obtenga respuesta. Ujú. Y es muy importante marcar o reafirmar lo que estás diciendo, ¿verdad? Habacuc 1.3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Esta perfectamente puede ser la voz de hijos testigos de la violencia en su familia, Ujú. ¿verdad? Claro. Es sumamente disfuncional que un niño débil tenga que presenciar la violencia, pero es peor la idea de que el Dios Santo ve la injusticia y no hace nada Ujú. al respecto. Ujú. Proverbios 4:23 nos manda a guardar el corazón sobre toda cosa guardada porque Él mana la vida. Claro que sí. Entonces, ¿cómo pensar en un Dios justo que no responde ante la injusticia? Ujú. Pensar así, otra vez, es procurarnos la indefensión. Exactamente, correcto. O sea, que renunciar a la esperanza. Ujú. Distorsionar la revelación de un Dios que ha hablado de sí mismo como aquel que cuida al desvalido y al desprotegido y que aborrece la violencia. Ujú. Y esto es un grave error, ¿verdad? Y en ese perder la esperanza significa que vamos dejando de creer en la intervención de Dios que Dios ha prometido Ujú. y que es la fuente principal de procurarnos indefensión. Ujú. Pues si yo dejo de creer esto, yo me procuro indefensión. Claro. Y contra esta amenaza, como dijiste, más temible que el mismo acto violento, la Biblia registra una de las expresiones más hermosas, igual en Habacuc, en 3:17 y 19a. Ujú. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador, el Señor omnipotente es mi fuerza. Mm. Entonces, procurarnos indefensión no es llegar a esta conclusión. Correcto. Y ve qué hermoso el marco de Habacuc, que tiene una queja válida Claro. o un lamento válido.
¿Hasta cuándo, Señor? Pareciera que no estás haciendo nada. Ujú. Pero lo que nunca procuró es en sí mismo la indefensión. Ujú. El renunciar a la esperanza de un Dios que se había revelado como que está atento a las necesidades de los que sufren. Ujú. Y por eso es que está diciendo, aunque todo a mi alrededor no esté produciendo y más bien sea injusticia, yo, Señor, me voy a regocijar en ti porque tú eres mi libertador. Mm. Una maravilla. Sí, totalmente, totalmente alentador y algo fundamental dentro del mensaje de Habacuc. Entonces, actitudes correctas ante la injusticia. 1, expresar lo que sentimos al ser violentados, bien, que es parte inclusive de la sanidad del trauma, hablar de lo que nos hemos pasado. Ajá, correcto. Número 2, no procurarnos indefensión, como bien nos explicabas. Y tercero, pedir la paciencia que solo es posible mediante el Espíritu Santo, mientras confiamos en que Dios va a actuar. Ujú. Bien, es saber, Qué importante Señor, eso. dame paciencia, sabiendo que vas a actuar. Ujú. Similar a lo que hablamos en el programa anterior sobre que el amor debe ser firme. Ajá. Pongo un límite, vamos a un periodo de separación, paciencia para que haya una respuesta. Y es que Dios le reveló a Habacuc que él ya estaba actuando en contra de la violencia de Judá. En su contexto estaba levantando a los caldeos, y eso lo vemos en el capítulo 2, para hacer juicio en contra de los violentos en el pueblo de Judá. Es más, en 2.3 le dice el Señor, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Aunque parezca que... Aunque parezca que, es decir, Dios estaba incitando a los caldeos en contra de Judá, y Habacuc, por supuesto, no tenía ese alcance de conocimiento, y él estaba hablando sobre su percepción. ¿Por qué no haces nada? Le está diciendo. No, es que tú no ves. Claro, sí estoy haciendo. Yo estoy incitando en este momento porque yo soy fiel a mi nombre. Exactamente. Es decir, yo soy fiel a lo que digo, a lo que soy yo, ¿verdad? Yo no puedo mentirme a mí mismo. Correcto. Entonces, yo estoy en contra de la violencia. Entonces, por eso es un mensaje de esperanza, Claro. porque entremos desde la base que Dios ve nuestra aflicción. Y Dios está viendo su aflicción si usted está pasando cualquier situación de violencia doméstica. Dios lo está viendo. Entonces, sobre esa base, sobre lo que Dios ha revelado de sí mismo, nosotros lo que pedimos es la paciencia para esperar la acción de Dios. Por una u otra manera. Porque no sabremos, en este caso incitó a los caldeos. Y uno dice, pero ¿cómo? Un pueblo tan extraordinariamente malo, ¿verdad? Va a ser siervo del Señor. La ayuda vendrá desde cualquier parte, Sí. pero vendrá. De parte de Dios. De parte de Dios, exactamente. Controlado por Dios. Correcto. Bajo la soberanía del poder Bajo del la Señor. soberanía de Dios. Exacto. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo esperamos entonces la justicia de Dios? Es una pregunta que podríamos hacernos de acuerdo a Malaquías. Creo que con mansedumbre. Sí. Cuando hablamos de mansedumbre, nuestro bien querido escritor Christopher Wright dice, es la capacitación de soportar la agresión sin que agredamos al otro. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Qué Claro. necesaria esa definición de práctica, correcto, Sí, de mansedumbre. Ujú. Pablo dijo, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21. El Espíritu Santo, sin duda alguna, que va a proveer lo que nosotros debemos renovar cada día en comunión con el Señor. Bien, mansedumbre, eso sí, no significa que Dios nos capacita para no decir o no hacer nada ante el maltrato o la injusticia, sino una capacitación para responder sabiamente ante la injusticia, que como leíamos en Habacuc, nos llama a hablar, bien, nos llama a expresar lo que sentimos, nos llama a no quedar en un estado de indefensión o de impotencia, ¿verdad? Y saber que en el Señor debemos ser pacientes. Qué importante este entendimiento de la mansedumbre, porque a veces es la relación de una persona mansa, es una persona que no dice nada, ¿verdad? No, una persona mansa es que responde para edificación, o sea, responde bien. Exacto. En contra del maltrato y en contra de la injusticia. Exacto. O sea, levanta su voz, pero el Espíritu Santo le guía para que sepa cómo levantar la voz. Exactamente. Es responder con fuerza controlada. Responder con fuerza controlada. En este caso, denunciando la injusticia y la violencia. Y Jesucristo dijo, aprendan de mí,
que soy manso y humilde de corazón. Hay que ver los evangelios simplemente para desestimar absolutamente la idea de que Jesús pasó allí como que... O sea, es que cuando pensamos que no abrió su boca, ¿verdad? Desde Isaías, pensamos y lo relacionamos con su interacción en su ministerio terrenal. No abrió su boca en el sentido de que no vino a hacer su voluntad, sino vino a hablar y a hacer la voluntad voluntariamente de quien le envió, Dios Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no significa que en ese proceso no habló lo que tenía que hablar y de manera fuertísima. Totalmente. Pero de una manera controlada. Correcto. Por el Espíritu que tenía en plenitud. Y aún de manera fuerte con aquellos que estaban endurecidos. Aún más enfáticamente con fariseos, saduceos y demás que les cuestionaban, habló en mansedumbre, con fuerza controlada, lo que tenía que ser dicho. Y aún en contexto con sus discípulos, cuando Pedro se le opuso un par de veces, le dijo, no, Satanás, apártate de mí, muévase. Sí. Firme, denunciando, ¿cierto? Sí. Bajo control y con intención desde una perspectiva de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso es que la mansedumbre no es algo que nosotros, digamos, desarrollamos, sino es algo con que nosotros colaboramos en ese desarrollo porque viene desde Cristo, Exacto. desde las riquezas de Cristo, que son tomadas por el Espíritu Santo y las traslada al creyente, que es lo que nos habla Gálatas 5, 22 y 23. Correcto. Un fruto del Espíritu. Y Jesucristo es el bautizador del Espíritu Santo. Bueno, es importante entender esto. Bien. Terminamos con Salmo 72, 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. En Cristo toda consecuencia traumática de haber sufrido los diferentes tipos de violencia se pueden superar. En el Señor se pueden superar, por supuesto. Así es. Y bueno, y en esta dinámica que hablábamos de las formas en que el Señor actúa, vean que el Señor estaba procurando la ayuda hacia aquellos que estaban siendo maltratados en Judá. Exacto. Bien, y bueno, y utiliza un recurso, en este caso los caldeos. Con ese salmo que estás diciendo, de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Estás diciendo que el Señor nos levanta de todo trauma relacional. Ahora, ¿con qué medios y con qué herramientas? No nos cerremos, tal vez por nuestra falta de conocimiento, de perspectiva, como le pasaba a Habacuc, de que Dios puede utilizar una u otra herramienta, siempre bajo su guía. Exacto. Para levantarnos de un trauma. Entonces, por ejemplo, si es a través de la oración, bendito Dios. Si es a través de una ayuda de un profesional de la salud, bendito Dios. Pero a esto me estoy refiriendo. ¿Limitaremos nosotros las formas de ayuda del Señor? Correcto. Habacuc se pondría delante del Señor y decir, pues con los caldeos no, porque son impíos. Paganos que van a venir a hacer tu justicia. ¿Y cómo van a venir aquí a Tierra Santa? Exactamente. ¿Quiénes somos nosotros para desestimar la multiforme sabiduría de Dios y los recursos que tiene, que en la mayoría de las veces nosotros no entendemos? Exactamente. Y aún más están bajo su soberanía. Correcto. O sea, todo pertenece a Dios y todo significa todo. Sí. Desde el más pagano hasta el más piadoso pertenecen al Señor y Él tiene autoridad suprema sobre todos y sobre todo. Así es. ¿Por qué limitar sus recursos? Sí. O su voluntad de cómo intervendrá en cada caso en particular. Muy de acuerdo. De acuerdo. Muy de acuerdo. Muy bien. Dios, como dijimos, cuando pareciera que Dios no está ante la violencia, ¿verdad? Bueno, Dios sí está presente. Claro que sí. De muchas formas. Sí. Y como decías vos, de una u otra forma, al fin es el Señor quien está operando detrás de todo. Claro, el Señor es fiel. Así es. Y no pasa por alto la violencia. Correcto. Sí. Muy bien. Buen tema, buena conversación. Claro que sí. Hablamos la otra semana entonces. Si Dios lo permite, claro. Perfecto, nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao.